Los últimos artículos del título de delitos contra la administración pública están dedicados a los tipos penales de evasión y quebrantamiento de pena, donde el bien jurídico vulnerado es la efectividad de las sanciones impuestas o de las medidas adoptadas por razones de seguridad por la administración de justicia. Es decir, el bien jurídico vulnerado seguiría siendo aquí la administración de justicia, al igual que en el delito de encubrimiento. El interés público, existe un interés público inherente al sometimiento de los particulares a la administración de justicia. Es decir, las sanciones impuestas por la administración de justicia, que pueden ser, por ejemplo, la pena de prisión, bueno, existe un interés público en el cumplimiento de estas sanciones. Las figuras penales que están comprendidas en este último capítulo son la evasión del artículo 280, el favorecimiento de la evasión del artículo 281 primer párrafo, el favorecimiento culposo de evasión del segundo párrafo del artículo 281, y por último el quebrantamiento de la pena de inhabilitación del artículo 281 bis del Código Penal. Veamos el delito de evasión. La estructura típica de este delito es la siguiente: el verbo típico es evadirse con los medios comisivos, fuerza en las cosas o violencia en las personas, y además este es un delito de autoría calificada, ya vamos a ver en qué consiste este elemento, y es un delito doloso que no requiere de ningún elemento subjetivo especial. Dice el artículo 280, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. La acción típica entonces, el núcleo del tipo penal, es evadirse. Evadirse quiere decir sustraerse al estado de privación de libertad, quiere decir recuperar la libertad. No es necesario que exista encierro, basta con que el sujeto se encuentre sometido a la fuerza pública. Puede tratarse de una persona que se encuentre esposada o una persona que se encuentre detenida en un lugar público, en un lugar abierto, aun cuando no exista encierro. Bastaría con que exista así una privación de la libertad legalmente impuesta. Esa evasión solamente es típica en la medida en que se lleve a cabo con fuerza en las cosas o violencia en las personas, que son los mismos medios comisivos del delito del robo. Debe existir aquí una relación de medio a fin, es decir, el autor debe utilizar la fuerza o la violencia para recuperar su libertad. Si la utiliza para una finalidad distinta, por ejemplo, para consolidar su estado de libertad que ya había adquirido previamente, entonces carecen de relevancia típica. Por ejemplo, imaginemos el caso de un sujeto condenado que se fuga de la prisión sin fuerza ni violencia. Logra fugarse, logra evadirse. 1 hora después, hurta un auto para escapar. Y ese hurto, vamos a suponer que se comete con violencia o con fuerza en las cosas, con lo cual ya no estaríamos en el ámbito de la figura básica del hurto, sino que ya estamos en el robo. En este caso, si bien se ha utilizado fuerza o violencia para el apoderamiento de ese auto para poder escapar, en realidad él ya había escapado previamente sin fuerza ni violencia. Entonces la conducta de evasión va a ser atípica. La evasión que él llevó a cabo, él se escapó, él se fugó de la cárcel, pero sin fuerza ni violencia, entonces la conducta es atípica de evasión. Va a ser, por supuesto, típica del delito del robo con posterioridad. Eso nadie lo niega, pero esa fuerza o violencia utilizada para el apoderamiento del automóvil no está considerada a los efectos del delito de evasión. Bien, se entiende que los conceptos de fuerza en las cosas y violencia en las personas son los mismos que ya hemos desarrollado cuando estudiamos los delitos de robo. Entonces podemos remitir allí la explicación genérica de las características que debe tener esa fuerza y que debe tener esa violencia. La fuerza en las cosas debe estar dirigida a vencer las defensas predispuestas o los reparos predispuestos para hacer efectiva la privación de la libertad. Como por ejemplo, limar los barrotes de la celda. Los barrotes de la celda están dispuestos como defensas para evitar que el sujeto se escape. Entonces, si se liman los barrotes o si se destruyen las esposas
que también son elementos que son defensas predispuestas para evitar que el sujeto se escape, bien, o romper la ventana del vehículo policial donde lo están trasladando a una persona legalmente detenida. También en este caso estaremos ante la fuerza en las cosas como medio comisivo. Respecto de la violencia en las personas, es el despliegue de energía física sobre las personas que custodian al sujeto privado de la libertad. Comprende también, por equiparación del artículo 78 del Código Penal, el uso de hipnóticos y narcóticos. También existe en este ámbito la problemática de la denominada violencia moral o la intimidación, la amenaza. También podemos remitirnos aquí a lo estudiado respecto del delito de robo. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un recluso, un interno, que está privado de su libertad, está condenado a la pena de prisión, se hace de un arma, consigue un arma de fuego y amenaza al personal penitenciario para que le permitan su huida, y de esa manera se evade? Bien, si simplemente me dio amenaza, si solamente apuntó el arma, ni siquiera la disparó o no utilizó el arma para golpear a nadie, entonces no ha utilizado violencia en los términos del artículo 280 del Código Penal. Porque cuando el legislador penal ha tipificado las agravantes o ha tipificado los medios comisivos, siempre ha diferenciado la violencia de la amenaza. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual simple del artículo 119, primer párrafo, tenemos definida la conducta, el que abusare sexualmente de otra persona cuando mediare violencia, amenaza. Es decir, que para el legislador, violencia y amenaza son conceptos completamente distintos. De lo contrario, simplemente utilizaría violencia como forma genérica de referirse a la violencia física o a la violencia moral. Entonces, se da la misma problemática que aparece en los delitos de robo, cuando el medio comisivo es solamente la amenaza o la intimidación. Usar otras formas para evadirse son todos medios comisivos que no han sido receptados por el tipo penal, con lo cual la conducta sería típica. Por ejemplo, utilizar un engaño para escapar del reclusorio. Si simplemente se está engañando, no hay fuerza, no hay violencia, o bien el aprovechamiento de un caso fortuito. Vamos a suponer que hubo un terremoto y se derrumbó una pared de la cárcel y el sujeto se escapó. Bueno, en ese caso no hay uso de fuerza en las cosas ni violencia, porque la fuerza tuvo lugar por un hecho de la naturaleza. Simplemente lo que hace aquí el recluso es aprovecharse de ese hecho que lo beneficia de alguna forma. Entonces la conducta de evadirse en ese caso no es típica, con lo cual esa evasión no va a ser delito. Ahora, vimos que este es un delito que requiere de una autoría calificada, debe tratarse de una persona legalmente detenida, sin importar cuál fuera la denominación de esa detención. Puede tratarse de una persona que esté procesada, arrestada, detenida, puede estar imputada, puede estar condenada, y también comprende los casos de flagrancia delictiva, es decir, cuando el sujeto es sorprendido infraganti en la comisión de un delito. Con lo cual es un delito especial, va a requerirse de esa calidad especial en el autor, es un delito de mano propia, y esa característica, por supuesto, solamente involucra a las personas que están legalmente detenidas. Si una persona está detenida en forma ilegal, si existe una ilegalidad en la detención, entonces esa sanción o esa detención no es legal. Si no es legal, no hay obligación, no hay obligatoriedad respecto de esa privación de la libertad. Entonces, si es una persona que ha sido detenida en forma ilegal, no estaremos ante esta figura penal, por más que utilice la fuerza o la violencia, por más que golpee al policía que lo detuvo. Si lo detuvo ilegalmente, eso no será un delito de evasión del artículo 280. Es un delito doloso, por supuesto que el autor tiene que conocer todos los elementos del tipo penal. También podría existir un error sobre la legalidad de la detención. Puede ser que el autor piense que está ilegalmente detenido cuando en realidad la detención es legal. Bueno, en este caso, también ese error sobre la legalidad de la detención excluiría el dolo. ¿Cuándo se consuma este delito? Este delito se consuma cuando el sujeto logra recuperar su libertad desvinculándose de sus perseguidores. En este sentido, tendríamos un paralelismo con el delito de hurto,
Respecto del apoderamiento, recordemos que en el apoderamiento, en el delito de hurto, se requerían dos fases. Una fase de desapoderamiento de la cosa a su tenedor legítimo, más otra fase de que comprendía ya la disponibilidad, es decir, el apoderamiento efectivo de la cosa, la incorporación de la cosa a la esfera de custodia del ladrón. Si es que el ladrón está siendo perseguido en todo momento, nunca lo perdieron de vista, con la cosa se entiende que no pudo disponer libremente de la cosa mueble, entonces se entiende que el hurto o el robo, según los casos, ha quedado en grado de tentativa. Lo mismo sucedería en el caso de la evasión, si es que el recluso, el interno, es perseguido en todo momento, nunca lo pierden de vista, entonces también la evasión va a quedar en grado de tentativa porque no ha logrado consolidar su estado de libertad. Respecto del favorecimiento de la evasión, se encuentra tipificada en el artículo 281, en el primer párrafo. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que favoreciera la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público sufrirá además inhabilitación absoluta por triple tiempo. La descripción del tipo penal de favorecimiento de evasión. Este tipo penal es una excepción a las reglas de la participación criminal, debido a que aparece tipificada como un delito autónomo, una conducta que en principio debería estar abarcada por las disposiciones de la parte general. Sabemos que los artículos 45 y 46 encuentran las disposiciones referentes a la participación criminal, y sería un supuesto excepcional. Además de que tiene más pena el favorecimiento de evasión que la evasión misma. Tiene 4 veces más pena favorecer la evasión de otro que el sujeto que se evade. Con lo cual tendríamos aquí una clara excepción a las reglas de la participación criminal. Es más grave favorecer que otro se escape que escaparse en sí. Bien, aquí la acción típica es favorecer, que quiere decir ayudar, la realización de cualquier aporte causal a la evasión de otro, eliminar obstáculos que estaban restringiendo la libertad ambulatoria de una persona que estaba, por supuesto, privada de su libertad en forma legal. Y debe existir, por supuesto, una persona favorecida. No se comete este delito si se saca de la cárcel a alguien en contra de su voluntad. Por ejemplo, un recluso que no se quería fugar, pero es privado de su libertad violentamente por otro. Bueno, en este caso no estaríamos ante el delito de favorecimiento de evasión, porque el otro, el sujeto que está siendo privado de su libertad, no está realmente favorecido por esa acción, sino que se lo está privando de libertad nuevamente, ya ahora en forma ilegal. Entonces, esa conducta no sería típica del favorecimiento de evasión, al margen de que puede ser una privación de la libertad o un secuestro coactivo o extorsivo, según cuál sea la modalidad de realización de la conducta. La consumación del favorecimiento, existe aquí también un paralelo con el delito del artículo 280, es decir, que el delito de favorecimiento de evasión se consuma cuando se consuma la evasión, y se comienza a ejecutar también cuando se comienza a ejecutar la evasión. Por ejemplo, supongamos que una persona va a visitar a un amigo a la cárcel y le lleva, escondida en una torta, una lima para que pueda desgastar los barrotes y huir. Bien, solamente con darle la lima todavía no se ha favorecido la evasión, porque si bien se le ha otorgado el instrumento para que cometa la evasión con posterioridad, todavía no se comenzó a evadir. Entonces, se entiende que cuando el recluso utilice la lima, cuando comience a limar los barrotes, allí estaríamos en el ámbito de la tentativa de evasión. Bueno, también allí entendemos que se da el comienzo de ejecución del favorecimiento de evasión. Y se consuma la evasión cuando el sujeto recupera su libertad. Bueno, también se consuma el favorecimiento de evasión cuando el sujeto recupere su libertad. Ahora bien, una aclaración importante respecto de esta figura: no hay limitación de los medios comisivos que sí existían en el artículo 280. Entonces, en el artículo 281 pueden utilizarse otros medios comisivos
que no sean la fuerza en las cosas ni la violencia en las personas. También puede ser típica la conducta de favorecimiento de evasión llevada a cabo mediante engaño, entonces no hay esa limitación que está presente en el artículo anterior. La siguiente figura penal es el favorecimiento culposo de evasión. Está prevista la figura culposa de este delito en el artículo 281, párrafo segundo. Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, este será reprimido con multa de pesos argentinos 1.000 a pesos argentinos 15.000. Entonces, aquí estamos ante un delito de autoría calificada porque solamente puede ser cometido por un funcionario público. La acción típica es la misma que en el caso del artículo 281, primer párrafo, y la diferencia va a estar en que se exige este elemento de autoría calificada y el tipo subjetivo está comprendido por la negligencia, ya que aquí no hay dolo, es una figura imprudente, una figura culposa, más bien, es una figura culposa. Aquí lo que es, la forma en la que opera esta figura penal es la siguiente. Una negligencia, una acción descuidada de un funcionario público favorece la evasión, favorece la fuga de un condenado. La violación a un deber de cuidado de un funcionario público tiene como consecuencia la evasión. Por ejemplo, que el funcionario público abandone su puesto de vigilancia, abandona la vigilancia del detenido. El funcionario público deja de vigilar al detenido y como consecuencia de ese abandono de la vigilancia, el detenido se termina escapando, se termina evadiendo. O el funcionario público se olvida negligentemente de una escalera muy alta en el patio del reclusorio y una persona, un condenado, aprovecha para huir, para utilizar la escalera para escapar, para trepar y escalar. Bueno, también en este caso se daría el delito de favorecimiento culposo de evasión del artículo 280. Párrafo. Tiene que haber una relación de determinación entre la conducta negligente del funcionario público y la fuga posterior del condenado o el sujeto detenido. El último de los tipos penales contra la administración pública es el denominado quebrantamiento de inhabilitación, del artículo 281 bis, que dice: el que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años. Recordemos que la inhabilitación es una pena que recae sobre el ejercicio de ciertos derechos del sujeto que ha sido condenado. Debe tratarse de una inhabilitación judicial, no es la inhabilitación que se establece en el caso de ciertos tribunales disciplinarios, como puede ser un órgano como el Colegio de Abogados. Si es que el Colegio de Abogados inhabilita a un abogado para el ejercicio de la profesión durante un tiempo, bueno, esa no es la inhabilitación a la que se refiere el artículo 281 bis, debe tratarse de una inhabilitación judicial, es decir, impuesta por un juez. ¿En qué consistiría quebrantar la inhabilitación? En hacer uso de la capacidad jurídica que la inhabilitación había bloqueado. La inhabilitación bloquea ciertas actividades, ciertos derechos, cierta capacidad que puede ejercer el sujeto, bueno, la bloquea. Entonces, cuando el sujeto hace uso de esa capacidad que estaba restringida, que estaba bloqueada, entonces allí estaría quebrantando la inhabilitación. Es el verbo típico en el caso de este delito. Debe tratarse, como vimos, de una inhabilitación judicial. Aquí el autor es una persona que ha sido inhabilitado judicialmente, entonces es un delito especial y además es un delito de propia mano. A nivel subjetivo es doloso y no requiere de ningún elemento subjetivo especial.